Un imperio en el que no se ponía el sol, atacado por todos los frentes, en el calor del Mediterráneo y en los fríos del Atlántico, como lobos, otomanos, ingleses, en batallas navales y en las sombras. La transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, entre los siglos XIV y XV, supondrá cambios en la estructura de los estados. El fin del sistema feudal traerá una reestructuración del poder. Los reyes, a menudo, habían tenido que enfrentarse a grandes casas nobiliarias que en teoría estaban bajo su poder, pero que en la práctica iban un poco a su aire. Factores como el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de una pujante burguesía, y otros como la decadencia de la caballería como fuerza militar principal, llevaría a una pérdida de poder por parte de la aristocracia, ocasión que los reyes aprovecharían para centralizar su poder, dando lugar a las grandes monarquías del siglo XVI, como la inglesa, la española y la francesa, por poner algunos ejemplos. El recién nacido Imperio Español, cuya gran expansión territorial durante el siglo XVI lo elevará al rango de primera potencia mundial, tendrá que dotarse de un importante aparato de inteligencia para consolidar su poder frente a sus enemigos, principalmente otomanos en el teatro mediterráneo e ingleses en el ámbito del Atlántico. Los turcos otomanos se encontraban en gran expansión en el oriente del Mediterráneo. Habían adquirido territorios en Oriente Medio, norte de África y los Balcanes, incluso habían llegado a asediar Viena. Eran un antagonista a tener en cuenta. La inteligencia española, a mediados del siglo XVI, en el teatro de operaciones del Mediterráneo, tendrá sus bases principales en tres puntos esenciales: las posesiones españolas de Nápoles y Sicilia, que cumplían una función logística, y la embajada ante la República de Venecia. Venecia poseía uno de los servicios de inteligencia más potentes de Europa, pero estaba en una posición delicada entre el Imperio germánico y el Imperio otomano. No le interesaba estar enemistada con ninguno de los dos, porque, evidentemente, vivía del comercio, y para el comercio era precisa la paz. En aquel momento, reinando en España Carlos I, hablar de España era hablar también del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, los espías españoles, para adquirir información de los venecianos, debían recurrir al pago de importantes sumas. Un ejemplo famoso de agente doble al servicio de Venecia, pero también de los españoles, fue el albanés Bartolomeo Bruti. También era común reclutar espías entre los refugiados griegos y albaneses que habían sido desplazados por la invasión otomana. Muchos de estos refugiados vivían en el virreinato de Nápoles. Su motivación era económica y, por supuesto, la de causar el mayor daño posible a aquel imperio que les había arrojado de sus lugares de origen. También tenía su base en Nápoles una flotilla de bergantines y falúas que navegaban de un puerto a otro observando los movimientos de la flota otomana. La inteligencia española sostenía dos tipos distintos de espías: unos itinerantes, que viajaban desde Italia por mar hasta algún puerto del Adriático, generalmente Ragusa, viajando por tierra hasta Constantinopla, siguiendo un itinerario prefijado en el que abundaban los informantes. En los meses de buen tiempo también podían navegar directamente a Constantinopla siguiendo la llamada Ruta de las Islas. Otros eran estáticos, viviendo permanentemente en territorio otomano. La mayoría estaban radicados en Constantinopla. Podían ser desde cristianos renegados, como el genovés Gregorio Bragante, o incluso familias enteras, como los Proótico, familia de origen griego, que sirvió a los españoles al menos durante 2 generaciones. Los redentores de cautivos, que podían ser tanto laicos como religiosos, acudían a Constantinopla para negociar la libertad de prisioneros cristianos. Estos redentores de cautivos, cuando regresaban de su misión, informaban de cuánto habían visto y oído en Constantinopla. Igualmente, numerosos funcionarios de la corte del sultán estaban en nómina de los españoles. Ni que decir tiene que el mantenimiento de esta inmensa red requería ingentes cantidades de dinero, que por suerte llegaba a expuertas desde las posesiones en América.
La victoria de la coalición liderada por el Imperio Español en Lepanto en 1571 frenó el expansionismo otomano en el Mediterráneo. No sirvió para mejorar la disposición del sultán hacia los cristianos, pero por lo menos marcó un statu quo. Y tanto otomanos como españoles pudieron mirar hacia otros frentes. Los otomanos pusieron sus miras en Oriente y los españoles en el Atlántico, donde estaban surgiendo algunos problemas. Los protestantes calvinistas holandeses se habían sublevado contra los españoles, recibiendo el apoyo de la reina Isabel I de Inglaterra, que también tenía la mala costumbre de enviar a sus corsarios contra las posesiones españolas en América. Ingleses y españoles competían constantemente por ir unos delante de los otros en lo que a la adquisición de información valiosa se refiere. Uno de los logros más importantes de la inteligencia española fue la captación como agente del embajador inglés en París, Sir Edward Stafford, aprovechando sus estrecheces económicas agravadas por su afición al juego y a las deudas contraídas en este. Stafford pasó información a los españoles durante mucho tiempo, pero finalmente el jefe de la inteligencia inglesa, Sir Francis Walsingham, acabó sospechando de él y empezó a intoxicarlo con información falsa, la manera más práctica de neutralizar a un agente doble. Walsingham ha pasado a la historia como uno de los mejores jefes de servicio secreto que han existido. La desventaja en recursos económicos, la corona española podía invertir enormes cantidades en financiar su espionaje, que les estaban vedadas a los ingleses, la suplía con ingenio, determinación y crueldad. Era un ferviente anticatólico, sobre todo a raíz de haber visto a los católicos degollando calvinistas en la matanza del día de San Bartolomé, cuando era embajador en Francia, y puso todo su empeño en desarticular cualquier plan para poner fin a la vida de su reina, como la conspiración católica dirigida por Sir Anthony Babington en 1586, que tenía por objetivo asesinar a Isabel I y entronizar a María Estuardo. Todos los conspiradores fueron detenidos y ajusticiados, y también la propia María, cuya implicación Walsingham demostró con tenacidad de un perro rastreador. Walsingham también trabajó intensamente para desbaratar la invasión de Inglaterra que Felipe II pretendía llevar a cabo mediante el Armada Invencible. Desde 2 años antes de la fecha de partida de la Armada, Walsingham ya tenía noticias sobre los preparativos. Instigó el asalto de Sir Francis Drake contra Cádiz en 1587, que supuso un retraso para los planes de invasión, y organizó los planes de defensa. La red de Walsingham llegaba hasta Constantinopla, y para mantenerla puso grandes cantidades de su propia fortuna. Si ante el Gran Turco la inteligencia española había demostrado una cierta superioridad, ante Walsingham la partida queda en tablas, dada la maestría de este. Y podemos decir únicamente que Walsingham no superó por mucho a los españoles gracias a los inmensos recursos que estos poseían. ¿Qué podría haber hecho el inglés de haber dispuesto de la inmensa cantidad de dinero procedente de América? En 1590, Felipe II recibió un despacho de sus espías en Londres, informando sobre el fallecimiento de Walsingham. Aquí toda la corte está entristecida, decía el despacho. Ahí, por supuesto, anotó el rey al margen, pero aquí nos holgamos mucho. Si el siglo XVII fue el siglo de oro español en cuanto a la literatura y las artes, el siglo XVI lo fue en cuanto a las armas y al desarrollo de la inteligencia militar. El siglo XVII vería el declive tanto de los ejércitos españoles como de la inteligencia española. Sin embargo, aún habría algún episodio interesante protagonizado por algún personaje muy conocido. En días siguientes seguiremos contando esta historia. Si te gustó el vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal, comenta, sobre todo comenta, y sigamos hablando de historia. Cuídate.